integrar la naturaleza, ya sea en la existente o en la que vayas a sembrar, pues debes de pensar qué funciones también puede tener a lo habitable de una vivienda. Y este tipo de árboles en especial son de hoja caducifolia, entonces lo que sucede es que en primavera empiezan a tener hojas, en verano ya están muy saturadas y te provocan mucha sombra, que es muy bueno porque es la época de calor, y en invierno pues prácticamente se quedan sin hojas, y la verdad es que el paisaje del lugar cambia en el transcurso del año, ahorita lo van a ver, y pues es bien padre, porque cuando también hace frío, estamos sin hojas, y entonces el sol entra de manera más directa a la vivienda y también la mantiene en una mejor temperatura. Eso es la bioclimática, ¿no? Y bueno, pues aquí ya vemos perdón, ya vemos los elementos, ¿no? De la suspensión, de la integración a la naturaleza, el respeto que debemos de tener hacia la naturaleza. En esta imagen, aquí se ve una foto que vemos los árboles que están en la fachada y las conexiones, la transparencia que también se hace en algunos elementos, ¿no? Que ves de un lado y atraviesa la vivienda, ¿no? Sí, ¿cuál es la intención de la arquitectura? ¿Cuál es la intencionalidad de los conceptos que quieres plasmar en un proyecto? ¿Qué es lo que quieres decir como arquitecto, ¿no? Porque al final, el que lo vea puede decir me gusta, no me gusta, pero tú como arquitecto, ¿cuál es tu propuesta, ¿no? ¿Qué es lo que estás ofreciendo tanto al cliente, a la naturaleza, a la sociedad? Y a ti como persona, ¿cuál es tu búsqueda? ¿Qué respondes a este tipo de preguntas? Y bueno, también, por ejemplo, hablando de temas de climática, esta fachada que tenemos, esta fachada es la fachada oeste, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, aquí el sol que debemos de aprovechar es el del este, que es el de la fachada posterior. Entonces, por eso, primero, nos cerramos un poco más hacia esta fachada, aunque no hay muchos vecinos, la verdad siempre es más agradable mantener esa como intimidad y que no te estén como observando, ¿no? O que te sientas como más privacidad. Y realmente la parte como de ventanales la pusimos hacia el otro lado, que es hacia el bosque, que es el este, para aprovechar la luz del sol de la mañana. Con eso se calienta la casa en invierno y ya la verdad para la tarde pues está bastante como un buen clima, ¿no? El doctor Sergio Mante nos hizo el favor de hacer una reseña de esta casa y llamaba a ese espacio como el espacio diáfano que marca el bosque, porque platicábamos hace rato, ¿no? O sea, sí podemos poner un muro para sacarnos a lo que es la calle, pero siempre con la conciencia de que el que camine, el que pase por ahí tenga la oportunidad de observar hacia allá, ¿no? Estaba viendo una noticia donde se veía el amanecer del 8 de octubre, el equinoccio en Mérida, con las pirámides, y asemejaba esto, ¿no? O sea, marcaban una parte donde salía el sol, y ahorita que estábamos viendo la presentación, me acordé de ese lugar. La verdad es que también ahí te van sorprendiendo. A veces tú te imaginas en la cabeza tu proyecto o lo metes en un render o lo que sea, pero ya estando en la realidad empiezan a salir sorpresas ahí que realmente te las esperabas, ¿no? Sí, es donde realmente sucede la magia, ¿no? Sí. Que llegues y lo disfrutes y aprecies lo que habías pues imaginado, soñado, ¿no? Esta es la vista hacia el este, la que les comentaba, que es mucho más abierta, ¿no? Entonces aquí la recámara de planta baja, de planta alta y los espacios públicos. Si se dan cuenta, bueno, pues aquí están los ventanales, ¿no? Que son los que permiten en la mañana la captación solar. Igual el taller que está bien enterrado, pero tiene unas puertas más bien como de taller, ¿no? De acero, y que también se dirigen hacia el lado este, ¿no? Cómo se funde, ¿no? En el bosque. También lo que decía Alex del Genius Loci, que es el concepto del guardián del lugar,
pues nosotros lo que queríamos también era integrarnos a este paisaje, ¿no? Entonces que no fuera una casa como egocéntrica, ¿no? Sino más bien que fuera parte del sitio, y dentro de las cosas que decidimos hacer para que se integrara al sitio fue que fuera de este color negro, ¿no? Y entonces si se dan cuenta, pues creo que sí se logra integrar bastante bien, ¿no? Se fusiona, ¿no? Ahí con los oscuros de las sombras. Ya la composición volumétrica, ahí vemos cómo se integra al terreno, los macizos con los vanos, los lados, el área pública, la terraza, el área privada, el estudio, cómo se mete a la topografía. Ese es en la mañana, como a las 7 de la mañana, donde se hizo la sesión de fotos. Nos gustó mucho cómo quedó. En el proceso constructivo traemos por ahí una carpeta donde viene el proceso constructivo desde la cimentación, la excavación y todo eso, pero si gustan al final lo podemos poner así de rapidito nada más, porque para que no se vaya a trabar otra vez, y ya lo vemos, pero aquí vienen algunas fotos de esas. Y bueno, aquí el proyecto nace de lo que aprendemos, pero también de lo que todavía no conocemos, de aquello que deseamos muchas veces nace de la revelación de lo que sabemos que está oculto. El proyecto es un camino de comprensión, descubrimiento y de libertad. Es un trabajo que obliga a comenzar siempre desde cero. El maestro no había trabajado nunca este tipo de construcción. Nosotros estábamos experimentando también el tipo de cimentación, el acero, cómo lo combinábamos, cómo lo metíamos, y la sorpresa fue después de que tuvimos que diseñar el bloque para que pudiera quedar en la modulación que pretendíamos y que fuera de nulo mantenimiento. Entonces lo tuvimos que hacer de concreto, con pintura negra y sellador para que no se pudiera pintar después y no tuviera maquillaje. Entonces fue un proyecto que, además de ser un reto, fue muy liberador en el aspecto de que nos descubrimos cosas que no sabíamos que podíamos hacer. La excavación fueron zapatas aisladas, la cimentación fue quirúrgica porque teníamos las raíces de los árboles. No nos topamos así a cada rato raíces, pero una o dos veces y simplemente se movieron, ¿no? Y hubo una donde estaba lo del estudio, que estaba muy pegada un árbol, y tuvimos que platicar con un biólogo. Ahí también nos entramos ya con lo multidisciplinario, ¿no? Tienes que asesorarte también de las personas que saben. Y él nos dijo, no, déjenla. O sea, la haya tiene esa cualidad de que empieza a buscar, cuando encuentra algo, como han visto, si le falta luz, pues ahí va la rama y busca la luz, ¿no? Igual acá, si tienen una cosa que lo tapa, las raíces van buscando, pero sí no teníamos, relativamente jóvenes, las hayas. Sí, estas series las sembró el que hizo el proyecto de fraccionamiento. Ya están como, bueno, ya ahorita como 15 años. 15 años. Ahí ya estamos en el desplante, ya se hicieron los colados de las zapatas aisladas. Les digo que al ratito, si hay tiempo, podemos presentarlo así rapidísimo para que vean el sistema constructivo. Es el desplante con las IPRs, la estructura de lo que es la vivienda, el esqueleto de las IPR, y bueno, ahí también nos enfrentamos un poco en la construcción a lo que es las condiciones climáticas. Es más o menos como esta época, ¿no? Septiembre. Ahí es el taller, que fue una pieza monolítica, se tuvo que sembrar todo, se armó todo, se cimbró todo para poderlo colar, los muros. Son los detalles de la cima. Esta es la celosía que se diseñó. Esta pieza, por ejemplo, bueno, las dos, si se dan cuenta, en la parte que es el muro de celosía, es la misma pieza, pero sin los elementos estos intermedios. Entonces, lo que hicimos fue diseñar el molde y pues buscamos aquí algunas proporciones, hicimos
pruebas con algunas proporciones, con cemento y grava, arena, así. Hicimos como 3 o 4 pruebas y bueno, ya por fin nos decidimos con esta y además se pintó de negro por lo mismo de la integración al bosque, ¿no? Ahorita ya he visto esta celosía por ahí en otros proyectos. Y de la solicitud del cliente que no quería mantenimiento, eso fue muy claro. Y sí lo ha cumplido, no lo ha hecho. O sea, en el proceso de la obra, yo creo que a todos nos gusta esta parte de cuando salgan y construyan. Esta parte es muy bonita porque es como cuando estás viéndole ya forma a la maqueta, ¿no? Y también ya te despresurizas un poco porque es complicado, es pesado la construcción, pero es muy bonito. Él es el dueño del proyecto. Él es diseñador gráfico, entonces también ahí el lenguaje con el cliente fue muy directo, inclusive el diseño que tiene ahí de la celosía es un tatuaje que él trae, entonces también puso ahí su granito, ¿no? Entonces, ahora fue una aventura muy buena porque te topas con el lugar indicado, ¿no? de sueño. Un cliente que se deja llevar, pero que también aporta mucho al proyecto y que tiene las ganas de tener esa apertura, ¿no? A ver qué podemos proponer. Y la otra, pues, sucedió en la pandemia, también esa parte estuvo bien loca porque estábamos terminando la casa y justo entra la pandemia y pues él se va a vivir ahí, ¿no? Con una envidia así, la mala. Bueno, lo que decías es, si en primavera, verano tenemos el follaje de los árboles, aquí sí. Y en otoño, invierno se pelan todos los árboles, entra el aire frío, y aunque le pusimos chimenea, nos ha dicho él que no ha sido necesario ponerla porque el confort térmico en el interior se ha mantenido. Sí, de hecho, una vez fuimos en invierno y llevábamos así chamarras y todo, y entramos al área pública y te quitabas, no había chimenea encendida ni nada, simplemente estaba cerrado, te quitabas la chamarra y estaba súper a gusto. Entonces, la verdad es que cuando ya vas viendo que son acertadas las cosas que propusiste, que estás logrando la intención, entonces también eso es padrísimo, ¿no? Que sí se haga lo que piensas, ¿no? Y estos son algunos detalles ya del interior del taller, aunque pareciera que fuera muy oscuro lo que sea, tiene su entradota de luz, su ventilación. Igual allá en la mañana se nota cómo se iluminan las recámaras. El usuario cambió mucho su forma de vivir porque él era más nocturno y con esta orientación se volvió más taciturno. La terraza. Sí, por eso luego comentamos de la cita de Churchill que menciona que la arquitectura, nosotros hacemos los edificios y ellos también nos forman, ¿no? Porque realmente, pues como diseñador, ya venlo, como arquitectos o diseñadores solemos mucho ser desvelados, ¿no? Y fíjense que en este estilo de vida, él empezó a cambiar como hábitos. Entonces, si era como muy despertarse a las 10, 11, realmente con la luz, que al final de cuentas la luz solar es salud, ¿no? La luz solar y el aire son salud para nuestro cuerpo, ¿no? Y entonces empezó a cambiar sus hábitos. Y ya a las 7 de la mañana ya andaba listo y haciendo cosas, activo. Traía su hacha, iba al monte, no sé qué cosa decía de que se había llenado de la hierba, de cosas. Las ecotecnias, bueno, la captación de agua pluvial, aquí tenemos donde llega, o sea, en la parte de arriba tenemos un primer filtro con gravas, llega a lo que es el registro, otro filtro de gravas, y de aquí se canaliza lo que es una cisterna, donde la almacenas. Allá no tienen el problema de agua, no como acá, pero lo que mencionábamos el primer proyecto, que siempre dejamos la preparación de las ecotecnias porque en algún punto la vamos a necesitar, aquí ya se está necesitando, y acá pues hay que trabajar con el medio ambiente, ¿no? Sí, incluso. Y procurar desconectarse de la red. O sea, en algún punto sí podemos ser híbridos,
Pero yo creo que en algún punto ya estamos muy saturados y tenemos que procurar desconectarnos de la red. Incluso este elemento, como en la casa que les enseñamos primero, que fue hace 15 años, esto ha sido un elemento que ha repetido en todos nuestros proyectos, ¿no? Porque desde que empezamos a construir, empezamos a diseñar, el agua ha sido como algo fundamental, ¿no? Es una de las cosas más importantes que deben de tener los proyectos, esta captación. Entonces lo que hemos tratado de demostrar con estos elementos es pues que la captación de agua pluvial es muy importante, ¿no? Muy importante, además de que hacerlo expuesto también te protege de que en algún momento se pueda romper el tubo y que puedas tener problemas de humedad dentro de la vivienda. Entonces exponerlo yo creo que es lo mejor. Entonces en un aspecto, en el otro hacerlo evidente, ¿no? O sea, que se vea, que diga, aquí se capta el agua. Ahí está el alacrán del propietario. Sí, en esta zona ya teníamos planeado poner la celosía, y lo que queríamos hacer era un diseño, ¿no? Con darle movimiento, y como el propietario es diseñador gráfico, lo que hicimos fue dejarle la apertura de que él hiciera esta propuesta. Entonces hizo varias ideas, y no sé si después de las fotos vengan con el albañil, lo que hacíamos era pues como dibujarlas sin colocarlas exactamente, ¿no? O sea, con las celosías hacíamos un muro sin realmente ya dejarlas puestas. Ahí es el patio de servicio, por eso es que tiene la celosía, para que tenga ventilación. Y bueno, se ve como encalla el estudio, se ve como de marcos. Ese espacio que conecta lo que es lo privado con lo público, con la calle, con la parte de atrás del estudio, con el bosque, el sol, el aire. Yo creo que de eso se trata la arquitectura, ¿no? De integrar todos los elementos, de recorrer el espacio. Ahí decía que el mejor material es la luz, ¿no? Luis Kahn decía eso, el mejor material que tenemos para trabajar es la luz. Igual Barragán, ¿no? El silencio, etc. Ya cuando vas un poco más allá de la arquitectura, de lo que sea lo material, ya entras a los procesos fenomenológicos, que es donde pues, ya empiezan las emociones y las sensaciones a despertar, que yo creo que por ahí va la arquitectura. Tenemos que ser más sensibles en ese aspecto, ¿no? Para poder llegar al ser. Bueno, aquí también en los materiales, manejamos tres: madera, malla Irving y el block con el concreto. Una por la paleta, que fuera muy neutra; la otra por donde toca la pieza, o sea, por ejemplo, la Irving queda más expuesta, donde vas a tener lodo, agua, y que vas a tener esa sensación de flotar eso, es lo que te va a permitir entrar. La madera ya se vuelve un poco más íntima, los interiores, es la terraza, y el block y la celosía, bueno, el envolvente, la piel del edificio, de la casa. Sí, de hecho, los tres accesos, el del puente, el de la rampa y el de la escalera que va al taller, los tres son de malla Irving, ¿no? O sea, eso lleva toda la intención, como dice Alex, de tener la sensación de suspensión, y aparte de limpiarse los zapatos, como es una zona campestre, pues es muy fácil que haya lodos y así. Entonces, de limpiarse los zapatos antes de llegar a la madera, ¿no? Son detalles de los interiores, la recámara, marcando el bosque, igual el estudio, la parte de atrás. Eso es lo que les comentábamos, ¿no? Los tres accesos a la vivienda son del mismo material, de malla Irving, por esas dos razones, ¿no? La limpieza de los zapatos y de la sensación de suspensión. Las escaleras son varias escaleras, varios recorridos, varios accesos. Entonces también invita al usuario que recorra todo el terreno. Ahí ya se empezó a comer
bosque el techo verde, está un poquito más verde todavía. Y Bueno, se logra, ¿no? Por ejemplo, lo que les comentaba al principio de los cambios en los proyectos. Nosotros, nuestra idea inicial en este estudio no fue esta. La idea inicial no llevaba esta parte elevada, ¿no? Iba todo en el mismo tamaño, la misma pendiente, ¿no? Esto no lo llevaba, y más bien aquí llevaba un espacio abierto, y lo que hacíamos era poner un cristal como por esta zona, la planta del estudio, para que fuera luz del norte, porque pues es un estudio, ¿no? O sea, no fuera luz directa, sino más bien luz indirecta. Pero en el momento del proyecto, pues el cliente nos dijo, ¿saben qué? Quiero más espacio dentro del taller, y entonces en el momento ya de la obra, pues se tuvieron que hacer algunos cambios, ¿no? A mí me parece hasta el momento que hubiera tenido mejor iluminación como lo habíamos propuesto nosotros, ¿no? Pero bueno, pues también hay cosas que uno tiene que ir. Al principio, cuando nosotros empezamos a trabajar y teníamos clientes, a veces nos cambiaban cosas y decíamos, no, es que todos nos quejábamos un poco. Pero al final lo que concluimos fue que la casa de una persona a veces puede hacerse una casa en toda su vida, a veces varias, ¿no? Pero es un sueño para ellos. Entonces lo que uno de alguna manera tiene que hacer es como hacer que esos sueños se hagan realidad, ¿no? Con el conocimiento que uno tiene de bioclimática, de forma, lograr que lo que ellos deseen se pueda lograr, ¿no? Entonces, bueno, pues quería más espacio dentro del taller, porque van a trabajar muchas personas dentro de él, y entonces lo que hicimos fue ya hacer esta abertura para que tuviera esta luz indirecta, ¿no? al taller. Precisamente hoy en la mañana estaba leyendo un artículo que decía de que Barragán nunca entregaba los planos completos a sus clientes, precisamente por eso, porque a la hora de ejecutar la obra, él podía modificar lo que quisiera, porque no entregaba planos completos. Y a la hora de tomar decisiones de colores, también, porque siempre lo entregaba blanco y negro, pero a la hora de estar en el lugar, de ver la luz y de todo eso, ya él tomaba las decisiones. A veces, aunque la obra construida, o la arquitectura construida, tiene tres etapas, o sea, en el diseño, en el que tú estás buscando, haciendo, diseñando, luego cuando ya lo plasmas al plano y el render y bla, 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 o la maqueta, y de ahí cuando ya lo pasas a la obra, ahí te toman decisiones. Tienes que tomar decisiones en base al lugar y a lo que estás viviendo o sintiendo. Y después, pues ya cuando la dejas al cliente, o se lo estés haciendo, ya le echas la bendición y que no le hagan tanto adorno, ¿no? Porque luego sí nos hemos topado, hacen cada cosa que no nos gusta mucho, pero bueno, ya es cada quien, sus gustos. Ahora lo que les decía del sol, octubre, el equinoccio. Y los espacios de contemplación, de relajamiento. La verdad es que también se pensó mucho en cómo disfrutar el bosque, ¿no? Pero que te sintieras refugiado, que estuviera lloviendo, estuviera haciendo frío, lo que fuera, tuvieras ese confort y ese disfrute. Es la haya que les decía que estaba muy pegada. Pero pues al final lo dijo el biólogo, no, déjenla, no pasa nada. Esa es una toma del dron y nos llamó mucho la atención porque queda como un vestigio, no invadimos tanto lo que es el lugar, se marca perfectamente las traves, el estudio, el funcional. Y ahí es cuando ya se terminó la obra, nuestra hija ya tranquila, yo ya con una cervecita, era justo, Ceci con un electrolito porque todavía dijo, no, ahora vamos a meterla a la Bienal, y había que hacer la chamba, ¿no? Ese día, ¿no? Ese día, precisamente ese día, ahí está nuestro amigo el doctor Selim, nos acompañó cuando estábamos concluyendo la obra. Y también estuvo presente el día de la ceremonia que fue ganadora de la medalla de plata en la Bienal de Arquitectura.
arquitectura de 2021. Bueno, esta es una frase de John Cage, es un músico estadounidense que su obra más conocida es el silencio. Y bueno, él dice que cuando comienzas a trabajar, todos están en tu taller, tu pasado, tus amigos, enemigos, el mundo del arte, tus ideas. Pero a medida que sigues pintando, todos ellos se van yendo hasta que te quedas completamente solo. Entonces, si tienes suerte, hasta tú mismo puedes acabar desapareciendo. Creo que en esta obra a nosotros nos sucedió eso. Dejamos a un lado lo que era una rivalidad como arquitectos, tú haces una cosa, yo hago la otra. Sí, siempre competíamos. En los proyectos que presentamos, teníamos clientes y llevábamos 2 propuestas, ¿no? Y entonces una de Alex y entonces entre nosotros antes de llegar competíamos a ver quién va a ganar, por cuál se van a decidir, ¿no? Sí, los egos, somos arquitectos. Y en este proyecto sí fue muy un trabajo ya como muy en equipo, ¿no? O sea, ya sí, después de 10 años, ¿no? De competir en este trabajo sí. Sí, ir por un objetivo, ¿no? O sea, sí, que los 2 conocimientos, las 2 experiencias que teníamos ya era sobre un objetivo y habla precisamente de eso, ¿no? Dejas a un lado tus prejuicios, tus ideas, tu conocimiento y te sumerges un poco a ver qué piensa el cliente también, el terreno también, tú mismo, ¿no? Y empiezas a descubrir de lo que quieres hacer como arquitecto. Y con eso concluimos. Si quieren que pongamos las diapositivas del sistema constructivo, o ya se quieren ir a... ¿Quieren ir a las preguntas? O si quieren las preguntas y vamos poniendo las imágenes, si quieren. Se animan con las preguntas, yo me animo con una. Cuando hablaban de esta idea del cero mantenimiento, suena bonito, pero es que ahí en ese lugar en el que pues caen hojas, caen ramas, corre el agua, las columnas seguramente en algún momento pues, se llenan de agua, etcétera. O sea, sí implica finalmente que sí haya una revisión. De hecho, desde que se construyó hasta ahorita, solamente una vez se han pintado las columnas del acero. Y ya, porque a los muros de block se le puso un sellador de Pester, que ahorita no recuerdo el nombre, pero es un tipo repelente. El Festex Silicon. Festex Silicon, No, bueno, alguno de esos. Entonces, ese acabado pinta, es como una pintura, y entonces cuando echas agua, pues escurre, ¿no? No absorbe nada de agua al bloque. El acero es el único que ha tenido que hacer un mantenimiento, pero una vez, ¿no? Una vez en 4 años. Sí, y la verdad que se ha adaptado muy bien al sitio. Y bueno, lo de las hojas, pues inevitablemente tienes que, ¿no? O sea, por ejemplo, las hojas que caen en la azotea, hay que barrerlas, ¿no? Eso ya es como limpieza, ¿no? ¿Qué pasa con proyectos, o sea, tan emblemáticos como para su oficina? O sea, como desde el punto de vista de decir, a ver, hay muchísimas cualidades, ¿no? Desde haberse levantado, las azoteas verdes, la preparación para la captación pluvial, los materiales como naturales. De pronto no había visto como los detalles donde habían roto las esquinas, que me parecen como súper lindos, las modulaciones, pero, o sea, ¿qué pasa con los proyectos que vienen después de esto? O sea, a final de cuentas como que hay una lista de, no sé, 15 cualidades de proyecto que fácilmente se podrían aplicar a todos los que vengan después.
pero es difícil que se junten tantas cosas, ¿no? Como el cliente, el terreno perfecto, como de pronto el presupuesto que justo alcance para poder terminar y demás. Y puede llegar a ser una sombra muy pesada sobre los proyectos posteriores, ¿no? Entonces, o sea, hay que de pronto poder lidiar con eso, pero ¿cómo, o sea, hasta qué punto están dispuestos como a doblegarse ante el cliente? Decir, bueno, aquí de estas 15 cosas que nos parece que tendrían que ser replicables en todos los demás proyectos, ahora acepto que se pongan 3, ¿no? Por temas de chamba, de dinero, de lo que sea. Y en qué momento existe esa negociación de, o sea, todas estas cosas ya son incuestionables, ¿no? Tendrían que estar, o sea, ya están probadas desde hace 100 años y tendrían que ser como la tabla raja, como un reglamentada, o sea, de alguna manera como la base para cualquier otra cosa después. Pero es difícil que suceda. Entonces, no sé si nos pueden como platicar un poquito la experiencia de vivir con un proyecto como muy cerrado y la vida Definitivo, el cliente es parte fundamental de que logres algo emblemático, como dices, definitivo. Si el cliente, el dinero pues sí también es una limitante, ¿no? Una limitante, pero como arquitecto de tu creatividad, pues eso es la búsqueda, ¿no? De soluciones. Pero el cliente definitivamente es el que te va a dejar expandirte, soltarte totalmente como arquitecto, o te va a limitar. Entonces, sí nos pasó después de este proyecto otro que de repente sí te pone nervioso, o sea, se pone nervioso si te pone nervioso si me va a alcanzar, ¿no? Entonces tú también te empiezas a dar ahí como un poquito de, pues como de ansiedad, ¿no? De, ay, sí es cierto, y si no lo alcance. Porque la verdad es que como arquitecto luego no eres tan experto en costos, ¿no? Entonces haces un cálculo aproximado. Si trabajas en algo que tenga que ver con costos, sabes más o menos un aproximado de lo que te puede costar el proyecto en total. Y la verdad es que, pues, si tenemos otro cliente, vamos a ir hasta donde nos deje, ¿no? Y si nos deja llevarlo a lograr otra vez algo así, pues qué padre. Y si no, pues nos trabajamos y nos adaptamos a la realidad, ¿no? Porque ese es como de pronto el gran dilema, ¿no? O sea, de pronto como que si aquí están teniendo ya toda esa experiencia y están dando su 100% y de pronto cerró, es como un ejemplo súper bueno para la ciudad y para todas las generaciones posteriores. Pero en qué momento o sea, como que te permites venderte en pro del trabajo y a ejemplos que ya son, o sea, terminan siendo decadentes con tus ejemplos que de pronto pudieron haber. La verdad es que hemos dejado de ir clientes, ¿no? O sea, ha habido ocasiones en que así, por aquí no. Fíjate que nuestra hija, cuando terminamos esto, nos preguntó, ¿por qué no todas las casas son así? O sea, como si fuera un referente, un ejemplo que está comprobado. O sea, que una niña te haga esa pregunta, a mí me impactó mucho, porque pues, uno habla de una sensibilidad, pero también de una necesidad que no se está ofreciendo en el mercado. O sea, lo que tenemos en el mercado de vivienda es lo que hacen los fraccionadores. Tenemos arquitectura muy poca arquitectura. O sea, hay por ahí destellos, pero hay muy poca arquitectura. De este proyecto que haya resultado tan bueno en el aspecto de la realización y de la interpretación, creo que pues, ha sido un cúmulo de lo que hemos venido haciendo. Les presentamos al principio la de la casa que hicimos para venta, precisamente por eso, porque estábamos cansados de querer convencer a las personas. O sea, de decirle que la arquitectura no es construcción, la arquitectura no son 4 paredes, la arquitectura tiene que conmover, tiene que demostrar y decir algo, ¿no? Estos son, pues es tu arma, ¿no? Es tu armamento para poder decir algo a las personas, a la sociedad. Entonces, también creo que la última obra va a ser la mejor. O sea, sí fue o es un
diferente, pero creo que nada más marca un momento de nuestra carrera, de todo lo que traíamos ahí almacenado y de lo que no traíamos almacenado, pero que estaba por ahí escondido. Y de ahí va a ser un parteaguas. O sea, podemos, bueno, aquí por ejemplo, empezamos a ver que todo es una planeación. O sea, no es un libre albedrío, no es algo que suceda porque sí. Empezamos a ver que antes de la construcción viene una planeación metódica para poder realizar todo lo que son los detalles, porque esto no se ve, o eso no lo hemos presentado en algunos otros lugares, porque hay secretos en las obras, y esos secretos decidimos traerlo acá, porque pues somos colegas. Ustedes van a realizar esto y en algún momento se van a enfrentar a esta situación de ir con el herrero, de ir con el no sé qué, de ir con el doblador, bla, bla, bla. Que le digo a Ceci que cuando estaba haciendo el filtro de las fotos, me volví a cansar, ¿no? O sea, es pesadísima la obra, es pesadísima, pero tiene su recompensa. Sí, sí es fuerte. Pero la verdad es que la obra, nosotros hemos estado en obra pública también, ¿no? Lo estaba comentando hace bien, entonces, pues hemos estado haciendo calles o cosas de agua, pero en realidad nos metimos ahí como constructores, pero en realidad no hay como una cosquillita, como algo que te ilumina, ¿no? Ir a la obra de tu proyecto. Entonces sí es una motivación de despertarte y dirigirte pues a tu obra, ¿no? A los detalles de tu obra, a la que tú decides hasta esto, ¿no? De qué tamaño, de qué, todo lo decides tú. Antes de subir al taller de Sánchez Juárez, no vi la frase que tenía por ahí que me gustaba mucho, que decía, la frase que decía que la vida es como un croquis, tiene muchas posibilidades. Yo creo que la arquitectura igual, ¿no? Sí vamos a poder tener clientes muy buenos, pero también tenemos que encontrar la manera de poder disuadir y convencer a las personas que están renuentes, ¿no? Por ahí hay que comer, ¿no? También, o sea, se vale. Pero tenemos que ser fieles a lo que estamos tratando de decir y de hacer. Ahí es la zapata, donde se meten los niveladores para lo que va a ser recibir la estructura. Para los que están de cero por ahí, los materiales. Pero yo decía, bueno, ¿y dónde voy a meter una zapata? ¿Qué voy a hacer? Pues aquí está. O sea, no llega en la primera obra, no llega, pero llega. Y tienes que estar ahí bien atento. El material excedente, ¿dónde lo vas a poner? Cuando estás tan separado de un lugar, ¿no? ¿Dónde te llevan los bancos? Los planos. Estos son los muros de carga, están en naranja. También, por ejemplo, bueno, aquí no pusimos cosas de estructura, no hay fotos de la terraza. Sí, no sé. Ok, porque aquí también otra cosa que hicimos fue que todo el espacio de la sala, el comedor, la cocina, es un espacio abierto, pues que no tuviera traves, ¿no? Que estuvieran expuestas por debajo. Entonces lo que hicimos fue poner traves invertidas y entonces sirven como de una limitante en la terraza, en el siguiente piso, en el siguiente nivel, y entonces también sirven como, aparte de limitante, seguridad para la orilla, también te puedes sentar en ellas, entonces también van cumpliendo otras funciones. Es que, por ejemplo, una de las cosas que a nosotros nos gusta es que los elementos que vayas colocando puedan cumplir con 2 o 3 funciones, ¿no? Tratar de que aparte de la parte formal o buscar la belleza o la armonía, también tenga esa parte funcional, pero que cumpla con 2 o 3 cosas. Esas son las cimbras para los muros de concreto. Ahí, por ejemplo, nos decían los maestros, no, pues ahorita vamos a buscarte una cortadora para romper los triplajes. No, espérate, porque esos triplajes los vamos a utilizar para lo que es la losa y tenemos que para mantener la modulación de 1.22, 2.44. O sea, sí es una planeación que en ese momento el cliente a lo mejor nunca lo va a entender, porque tú no vas al doctor y le dices, ¿qué me vas a recetar? O sea, igual como arquitectos, el cliente te tiene que brindar esa confianza. También, por ejemplo, otra cosa que pensamos mucho fue la modulación de las estructuras, ¿no? Entonces,
aparte de las medidas que requeríamos para pues en el interior, ¿no?, de la distribución, pensamos también en cómo estos elementos, pues los IPRs y todo lo estructural, pues no tuviera desperdicios, ¿no? Entonces de alguna manera está también modulado para que no sobraran piezas, y que las piezas fueran completas o se cortaran a la mitad o a tercios, ¿no? Y también lo que mencionaba él, hubo muchos detalles que fue cocinado muy lento. O sea, nos fuimos mucho al detalle porque se cocinó lenta la obra. Pues también cuando íbamos a ese lugar, ayer lo estaban platicando, cómo nos divertimos. O sea, nos gustó mucho ir a este espacio a trabajar, y ahí definimos también muchas cosas en el sitio, pero nos tomábamos el tiempo de echarnos un café, platicar, dibujar, con el mismo cliente estando ahí, tomamos varias decisiones. Entonces sí va a ser complejo tal vez que se repita esa dinámica, pero creo que también cuando lo expones o quedas expuesto, también las personas pueden buscar eso. Y recuerdo a Danilo, al arquitecto Danilo, en alguna ocasión en su casa estaba con su hijo Diego, y Danilo recibió unos clientes y se sentó en una silla como si fuera el padrino, así con la pierna cruzada, y llegan los clientes y le dice: es que quiero mi casa así, así. Le dice Danilo: bueno, ustedes vinieron a contratarme a mí, así que yo les voy a decir cómo va a ser su casa. Y bueno, en ese momento yo dije: ay, qué arrogante. Es como el padre de respeto. Pero al final creo que sí tenemos que poner una postura, o sea, tenemos que tener una postura de qué sí y qué no. Como decía Ceci, en algún punto dice: sabes que a esto no, y a esto vamos a ver si podemos campechanearlo, ¿no? Sí, definitivo, cuando te buscan, o sea, si ya te conocen y te buscan, ya también saben lo que quieren, ¿no? O sea, ya es porque ya nos tocó casi invierno ahí, ¿no? Ya va avanzando el clima. La que sigue, las excavaciones del taller, ¿no? De los muros. El taller, por ejemplo, bueno, yo creo que vienen unas fotos de cómo va el acabado, ¿no? Aquí, por ejemplo, estos son los aceros, más, la estructura, los aceros, y por ejemplo aquí ya se ve el inicio, estas varillas, donde se van a colocar estos blocks que tienen los huecos. Entonces lo que hacemos es que se colocan los blocks y se van poniendo estas varillas como columnas, y cada 3 hiladas se colocan otras varillas en este sentido horizontal, y entonces se van colando así, ¿no? Y si tomáramos una radiografía de los muros, pues por dentro se ve todo un entramado de las varillas, ¿no? O sea, es la cara de que en dónde madres me metí. O sea, es el maestro, él nunca había hecho eso, nosotros tampoco. Entonces, cuando les estábamos platicando y explicando: mira, va a ser así el entramado y no sé qué, lo veía y decía: bueno. Sí, incluso, por ejemplo, como él nunca había trabajado estructuras de acero, sí le tenía así como miedo, así como si se fuera a caer. Y incluso él decidió ponerle como unas, ¿cómo se llaman? Unos polines, así cortó unas maderas y le puso como unos polines abajo, y ya habíamos terminado la otra losa y seguían los polines puestos, ¿no? Sí, porque pensaba que se iban a colgar. Ajá. Entonces un día llegamos, lo quitamos y con el herrero fuimos un domingo a ver algunos detalles y dijimos: no, vamos a darle la sorpresa, y nosotros con el herrero nos pusimos a quitar los polines porque era increíble cómo le tenían miedo a quitarlos, ¿no? Y le decíamos: ya quítalos. Me faltaba yo. Sí. Ahí se ve un poco la reestructura. Bueno, ese es el de concreto. Ese es el de muro de concreto. Entonces, por ejemplo, aquí, desde que vamos a colar sobre los aceros, pues ya ponemos la estructura que iba de los muros de concreto.
que dices de la columna, ¿no? Esos son Los ángulos. son los ángulos que nos funcionan como columnas. Castillos. Y todos esos detalles son imperceptibles, pero a la hora que la habitas o la vives, ahí están, ¿no? O sea, que bajes un poco, 20 unos centímetros para que entre la que es la madera y quede a nivel del piso y por ahí le metes una zanjita. Ahí es donde está la chamba. O sea, ahí es donde el arquitecto pues, se muestra, ¿no? Y aquí, por ejemplo, van a colar el piso y lo que están haciendo es proteger los muros, ¿no? Para que no salpique, que todo fue con concreto premezclado y entonces pues con el tiro luego salpica y estaban protegiendo los muros para no mancharlos. Sí, porque ahí lo que siembras Y ya, así quedó. es lo que queda. Entonces sí es como un poquito más artesanal, pero tienes que tener mucho cuidado en cada proceso de la obra para que no se contamine y no se ensucie. Aquí, por ejemplo, lo que hicimos para proteger de la humedad al taller fue se puso un impermeabilizante que es como Un chapopote, ¿no? un chapopote también de Fester, ¿no? Es que no recuerdo ahorita los nombres. Y después también se puso este plástico de polietileno recubriendo, y además tenemos aquí un tanto como por unos 40 centímetros pues como para proteger, más bien como para bajantes, ¿no? Un filtro de agua para que los escurrimientos continuaran. Entonces abajo tiene o sea, hicimos una plancha de concreto en la parte de hasta abajo y luego a la mitad hicimos otra. Entonces el agua que se escurre sobre la grava, cae a estas partes de concreto. Como si fueran unos escurrimientos, así como si fueran unas canaletas alrededor para poder canalizar el agua, ¿no? Y entonces, escurre. así ya no llegaba tanta agua a los muros de concreto. No, también, aunque no está suspendido, no tiene ninguna humedad este espacio, ¿no? Ahí ya llevábamos como un 40% de lo que era la obra, el programa de obra, y pues a simple vista todavía no invade lo que es el bosque. Wow. Ese es el detalle que les decíamos de los muros que va, la estructura pues va oculta, ¿no? Dentro de los muros que ya quedan aparentes. Ahí el maestro ya le había agarrado la onda, entonces ya se fue tendido, ¿no? Una vez que ellos aprenden el sistema, se van tendidos. Ajá, y también incluso el material de la punta también se pintaba de negro. Ah, ¿no? sí, el cemento. Se pintaba de negro para que se perdiera. Para que no se diera la unión. Y fue arquitecto, no sé si lo conoces, J. Paredes, hacer un video ahí. Cuando quieran terminar, ahí está, se hace un recorrido con los interiores, con la plática. Y así quedó. Creo que esto es todo. De la cultura del. El guión sugerido que nos dio el doctor de la cultura del proyecto, hicimos ahí como un pequeño breve acción. Lo que está en rojo es el habitante problema, requerimiento de los usuarios, cómo cobrar este proyecto, lo marcamos como si fuera el cliente, antecedentes, contexto, relación con lo urbano, pues el lugar, ideas centrales, proceso del proyecto, boceto, presentación del diseño, planos, costos, trámites y proceso de construcción, la construcción. Y las fotos finales pues ya fue una chela. O sea, la verdad es que cuando llegas a ese punto es que te la mereces y la disfrutas, ¿no?
les agradecemos mucho su atención y que hayan podido compartir con nosotros este momento. Es muy importante porque nos regresó a casa el doctor Celine, le agradecemos mucho la invitación y pues ojalá aportemos algo para que vean que los sueños se pueden hacer realidad. Muchas gracias. Pues yo quisiera darle la palabra más bien a los compañeros para que pues pregunten sobre Sí, los que gusten, aquí estamos. si les gustó o no les gustó. A mí me surge esta duda, sobre todo en tema cómo van adquiriendo experiencia y sobre todo cómo se van arriesgando en las propuestas y, por ejemplo, en este caso en la colometría, ¿no? Es cierto que a lo mejor el negro en temas psicológicos impacta en algo más negativo, ¿no? Entonces aquí mi pregunta es sobre cómo ha sido este proceso, obviamente de aprendizaje y de todo lo demás, y sobre todo de pues tomar estos riesgos, digámosle, al momento de hacer sus proyectos. Bueno, el color negro solo está por fuera y en el interior en algunos muros, porque en realidad bueno, también eso, en el área pública, por ejemplo, se puso el muro que da hacia el oeste, como a veces es muy frío esa zona, pusimos un aislante y pusimos tabla roca, entonces, y está pintado de blanco. Entonces por dentro en realidad ves muros de concreto y color blanco. La recámara es igual, tiene los muros que dan hacia las partes feas, tiene este aislante, esta tabla roca y están pintados de blanco, y ves el muro blanco y los muros de concreto. Entonces en realidad lo que estás habitando realmente no está negro, ¿no? Simplemente es por fuera y el color negro se decidió por la integración. El arriesgarnos, la verdad es que fue proponérselo al cliente, oye, ¿cómo ves? Hacemos esto, por estas razones, ¿no? De la integración, le pareció bien, lo aceptó y pues ya. Y es como todo en la vida, o sea, es éxito y fracaso, o sea, es prueba y error. No es una casualidad que llegues a un punto en el que logres algo si no te caíste antes. O sea, y yo creo que ahí es donde está lo rico de vivir. O sea, cuando te tropiezas, cuando te caes, cuando fallas, el momento de levantarte ese es el momento que te nutre y te hace, sí puedo, y se tiene que hacer. Y cuando lo logras, creo que fue Bauman, no me acuerdo quién decía, ahí está la felicidad. Saber que pudiste salir o ser resiliente en ese aspecto de tu vida, ¿no? Traspolándolo a la arquitectura, en el momento en que tú ves reflejado una idea que te gustó o algo que tú te imaginaste, yo creo que ahí tienes esa satisfacción y tienes que arriesgar, no hay de otra, y equivocarse, no pasa nada. Pero como decíamos, esto ya fue un cúmulo de experiencia, o sea, te seguro que hace 10 años no hubiera pensado en poner negro, no hubiera sido una decisión así como, no hubiera pensado eso en negro, pero es que el negro no va en cualquier lado, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguna vez me preguntaron, ¿pondrás negro en Veracruz? ¿No? Y dije, pues no sé, ¿no? O sea, tendré que ver el lugar, la persona, pero negro en Veracruz no sé. No. Cuando salí de la facultad, me gustaba construir con barro, o era por ahí la tirada. Empecé a hacer algunas cosas. La casa de mi perro, ¿no? Se cayó y no tengo perro, y ya no hago casas de barro. Realmente, pues tienes que buscar y equivocarte, no pasa nada. Y seguir, si crees que eso es lo que realmente es lo bueno para ti, seguir intentando. Bueno, pero si vas a experimentar así mucho, no sé, con un cliente, porque te puede llevar o sea, digo, Casi. Ajá, sí, te puede llegar una demanda, ¿no? Entonces sí, tienes que
jugar un poquito Bueno, antes, ¿no? maqueteale. Ujú. Ahí se aprende también estas cosas. ¿Alguien más? Pregunte, sin pena. ¿Cuándo terminaron esta casa? En el 2020, Sí, yo estaba empezando la pandemia. empezamos como en septiembre, octubre del 2019 y en el 2020, abril, más o menos. Abril, marzo. Estaba empezando. ¿Y como cuánto tardaron? Ya no sé qué Como cuánto. 6, 8 meses. Sí, en realidad no fue tan largo el proceso. Por el mismo sistema constructivo, Y es que como son dos volúmenes, estábamos construyendo este y este también. la parte, digamos, a la parte. Y sí hubo una planeación previa muy meticulosa. Ahí sí, porque desde el lugar tenías que llevar los materiales, tenías que hacer toda esta planeación rigurosa. No La teníamos un estructura tiempo. de metal, ¿por qué no la repitieron en la losa de arriba? De los acero. Ajá. Una, porque las vigas son las que cargan, las que están invertidas. Ahí tenemos, monolíticamente están ahogadas las traves invertidas para que no se vea la losa. Y pues lo que hicimos de la estructura de metal nada más fue abajo la losa acero para no tener siempre en la parte de abajo y después desprenderlo. Entonces la dejamos ahogada, digamos, ¿no? La losa acero. Pero pues ya es como un juego ahí, es como cuando le echas sal o le echas pimienta a tu condimento, ¿no? Ya tú vas viendo que sí, que no. Y tratamos de que todos los lados de la casa, como teníamos esa posibilidad de que tenía 5 fachadas, todas fueran diferentes. Entonces también ahí la fachada lateral, la de la calle, la del bosque, la azotea, que todas tuvieran vistas diferentes. Pues yo por último no sé, fíjense que el material y los acabados en general, yo cuando conocí la casa y también viendo las fotos me recuerda mucho esa sensación de que pareciera una casa tremendamente austera, ¿no? En el sentido de cómo, pues casi que es blog, ¿no? O sea, esta cosa, la imagen, pues digamos, de la casa como tal, parecía una casa relativamente barata, ¿no? En el sentido del material al menos, pero estando ahí la verdad es que es una casa que da una imagen más de elegancia y menos de austeridad, ¿no? La austeridad republicana esta que tanto está de moda ahora. Y que a mí la verdad ya conociendo la casa, ya estando ahí, te da una sensación diferente y ahorita no sé si quieran argumentar sobre eso. Y otro es el tema del contexto. Poco se ve aquí, o sea, digamos las otras casas, ¿no? Pero también el recorrer el fraccionamiento, ver las otras casas como son y ver esta, sí es una casa que destaca, digamos, ¿no? En ese sentido un poco se ve más... Es que también estas fotos no había todavía casas. Las fotos son del recién terminado. Ya, es de las primeras casas del fraccionamiento. Sí, porque te digo, ya con el contexto, la verdad lo aprecias diferente la casa. Destaca en ese sentido, ¿no? De su austeridad, al menos en cuanto a los volúmenes exteriores. Ya adentro, insisto, es otra cosa, pero por fuera estas fachadas, estas primeras imágenes incluso que nos mostraron de la casa, sí da mucho esa imagen, ¿no? Como de ser como una casa que, insisto, parece de blog, se ve barata por fuera, ¿no? Pero de nuevo, viviéndola te da otra imagen, o sea, sí reconoces como la elegancia de lo mínimo en ese sentido, ¿no? Que es muy, muy austera, pero de nuevo también tiene que ver mucho con el cliente. Posiblemente otro cliente, no sé, de repente estaba pensando una señora con otras intenciones, seguramente no hubiera aceptado, ¿no? Una casa con esta imagen, con estos materiales, que es muy específico para este cliente, digamos. Sí, fíjate que ahí creo que también ha sido un proceso, vamos destilando los proyectos. O sea, cada vez tratamos de que sean más, no simples, pero sí más desnudos, ¿no? Mostrar el material como es. Y en alguna ocasión con un político quería hacer una cocina
expuesta en su terraza. Y le dijimos, pues la hacemos de lámina, ¿no? Entonces fue así como que, no, como lámina, es por la periferia y puede parecer pobre. Y dijimos, no, espérame. O sea, la percepción que puedan tener de los materiales no tiene que ver con la percepción que luego las personas conciben o tienen en su historia, ¿no? Cuando terminamos la terraza, pues quedó fascinado porque pues, era una lámina Pintro con estructura IPR, con la cocina de barro completa. Entonces, a veces lo que tenemos programado como imagen, decir blog, como decir, nuestra casa la vamos a hacer de blog, posiblemente lo primero que se te viene a la mente es, no, pues la periferia, o que no está terminada. La primera casa que les mostramos, era para venta, fue el valuador, y como el techo ya lo teníamos también aparente, hace 15 años. hace 15 años, el concreto aparente, nos dijo, no, pues le voy a poner más bajo el costo, porque no está terminada, ¿no? Pues fue así como que, ay, cabrón. Bueno, se acepta. Oye, incluso tenemos una cliente que ya le hemos hecho la segunda casa, y siempre con ella probamos porque sus papás llegan y le dicen, ay, mija, si no te alcanza, yo te coopero para ¿no? Porque para ellos, o sea, los papás de ella, pues le hace falta aplanado, ¿no? Entonces, pero sí tiene que ver con eso, con la apreciación, y también qué padre que viniendo de ti digas esa parte de la elegancia, porque sabemos que los ojos, la mente no ve lo que los ojos no saben, perdón, los ojos no ven lo que la mente no sabe. Yo estoy seguro que cuando él llegó allá a la casa, pues iba con una mente abierta, ¿no? Yo creo que es lo que nos falta muchas veces, tener esa apertura, más ahorita que lo que dices de la austeridad republicana. No podemos encasillarnos en una cosa o en otra, en blanco o en negro. O sea, hay matices, hay grises, y hay percepciones e ideologías, y podemos pensar diferente. Como arquitectos, la propuesta de un blog de lámina se vuelve contundente cuando lo logras hacer, y ahí cambias el chip, al menos de algunas personas. Este político, estoy seguro que ya su percepción de la lámina no va a ser la misma después de lo que ya hicimos, igual del blog. Estoy seguro que el que ya viva, vea o siente ese espacio, la concepción del blog no va a ser la misma, inclusive nosotros. sí, y porque aquí en México estamos mal acostumbrados a ver ciertos materiales como en la periferia, porque nos ven como baratos, ¿no? Y tenemos esa connotación de eso, pero en realidad, pues, es un sistema constructivo, ¿no? Y como arquitecto, pues, puedes lograr que se vean bien, que funcionen bien, entonces... Sí, aprovechar lo que hay. Porque, por ejemplo, en Australia, la lámina es muy común, ¿no? La ocupan en muchos edificios, es padrísima, ¿no? Entonces, si nos quitamos esa idea de que es como pobre, y empezamos a revalorarla, ¿no? Incluso si pensamos en vivienda, a lo mejor para escasos recursos, empezar a crear algunas ideas con esos mismos materiales, pero que les diéramos más calidad, ¿no? A esos espacios de la gente que tiene menos posibilidades. Es como reeducar a la secta, más bien educarlo. Porque al final de cuentas solamente están mal colocados. Y dignificar los materiales, o sea, darles un sentido digno, porque, por ejemplo, en la primera que mostramos, metimos la madera tratada, y hemos visto que en algunas ocasiones meten madera que no es tratada y se echa a perder, y entonces cuando tú propones madera, te dicen, no, pero se va a echar a perder, entonces ya traen esa connotación. Si lo haces bien desde un principio, es más contundente, y entonces sí ya dignificas el material. Bueno, pues creo que todos nos queremos ir a comer. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestros ponentes. Yo también, al igual que con Rafa Pardo, los quisiera comprometer a ver si es posible
depende por supuesto del cliente. Si pudiéramos organizar una visita, claro, Sí, con sí, ellos y quienes se quieran anotar, yo creo que vale mucho la pena, pues siempre es muy enriquecedor ver el proceso y ver cómo se pensó y ver cómo se llegó al final a la obra, como dicen, con sus ideas y con los requerimientos ya incluso posteriores del cliente, pues se llega a un resultado final. Pero pues no es lo mismo ir y conocer la casa en persona, entonces bueno, si fuera posible y si se lograra, pues yo creo que Mira, estaría... creo que tienes mucha suerte porque parece que el 15 te vas a ocupar. Entonces a lo mejor tenemos como una semanita para tenerla libre así de gente, ¿no? Va, Pero va, nos va. ponemos de acuerdo, te confirmo el fin de semana si ya realmente se ocupa. ¿Sale? Perfecto, estaría muy bien. Pues muchas gracias. Adelante, Cata.